Gloria a Dios. Bueno, así vamos a recibir ahora el matrimonio Bogado. Pueden estar pasando Julio y Gladys, amén. Que el Señor los bendiga. Ellos vienen del Chaco, de allá del Quebracho. Somos del Quebracho. Bueno, a ver, primero le damos a la dama, amén. Dios le bendiga, realmente agradecido con el Señor por poder estar acá y poder compartir con ustedes una reunión por la hermana que nos dio la oportunidad, por la hermana Marisol, que nos permitió llegar hasta ustedes y sabiendo que alabamos a un Dios tan grande y tan bueno. Si hay cosa que a mí me maravilla de Dios, es la bondad que Él tiene hacia nosotros. Y como dice su palabra, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel y fiel para siempre. Los saludo con la paz del Señor y sonríe porque Jesús lo ama. Amén. Había un chiquito que danzaba acá adelante que, serio, yo quería hacerle seña para que se ríe. El que está ahí en el medio, adelante. Gloria al Señor. Bueno, saludarlos, venimos del Chaco. Y damos gracias a la pastora Marisol por abrir puertas. El Señor es el que abre las puertas, pero ella nos ha coordinado estos días que estamos acá. Hemos venido por causalidad. Yo siempre digo que en el camino del Señor no existen las casualidades, sino las causalidades. Y yo creo que estamos aquí por una causa. Y bueno, traer los saludos de nuestro pastor de allá del Chaco. Nos congregamos en una iglesia que se llama Asamblea de Dios de Moreno. Nuestra casa central está acá en Buenos Aires, en Moreno, justamente en la ciudad de Moreno. Nuestro apóstol que falleció hace 2 años, Sigfrido Villalba, y la pastora presidente, apóstola, Guillermina. Saludo de parte de ellos y de nuestro pastor Alberto Dorman de Las Breñas. Gracias, Marisol. Dios te bendiga. Bueno, sierva, ¿usted va a traer la palabra? ¿Amén? Sí, quédate acá. Sí, sí. Toma, Marisol. Epa, todo tuyo. Amén. Realmente un honor poder traer la palabra en esta noche, en este lugar. ¿Sabe qué? Yo soy docente. Estuve 26 años dando en primer grado, ya estoy a punto de jubilarme. Con mi esposo somos docentes. Pero lo que yo he aprendido en el Señor no me lo ha revelado carne ni sangre, como dice Pablo, sino sabe cuál era siempre mi oración. Señor, yo quiero que tú grabes en mi mente y la escribas en la tabla de mi corazón a tu palabra. Yo siempre oraba con eso, hermano. Grábala en mi mente y escríbela en la tabla de mi corazón. Todos los días le decía eso al Señor. Y sabe que un día yo estaba durmiendo y vi literalmente mi cabeza abierta y que miles de versículos bíblicos caían sobre mi cabeza y yo me desperté repitiendo. Así que yo alabo al Dios que vive y vive para siempre, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos enseña, y si nosotros queremos saber algo, Dios nos va a revelar, Dios nos va a enseñar y Dios nos va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque delante de Dios no hay títulos, no hay nada, son buenos los títulos, son todo, pero la sabiduría que proviene de lo alto es diferente. Así que me siento bendecida de poder estar acá. Y yo, así como usted, yo quiero que se ponga en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor. Y yo quiero compartir algo que cuando la hermana me dijo, hermana, va a predicar una amiga mía, la pastora Yolanda, yo le digo, Señor, ¿qué llevo? Y el Señor me dio una palabra que a mí me gusta mucho porque edificó mi vida y está en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 2 y verso 20. Y nosotros a la luz de la palabra hoy vamos a saber quiénes somos en el Señor.
porque muchas veces no hemos descubierto nuestro verdadero llamado. ¿Para qué Dios nos llamó? Sabemos nosotros que Dios nos llamó para llevar gloria, para llevar honra a su nombre, para que nosotros alabemos el nombre del Señor, para que nosotros exaltemos su grandeza. Dice en 2 de Timoteo, el verso 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pueden tomar sus asientos. Agradecido al Señor realmente porque Él está en medio de nosotros. Dice que en una casa grande. Nosotros, ¿cuál es esa casa grande? Es la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? No son estas 4 paredes, sino quién es la iglesia del Señor es usted, soy yo. ¿Verdad? En una casa grande hay distintos tipos de vasos. ¿Qué quiere decir? Hay distintos tipos de personas, hermano. Hay diferentes tipos de nosotros. Siempre yo digo, nosotros podemos tener muchas diferencias entre nosotros. Usted más alto, más bajo, más morocho, más nervioso, más tranquilo. Pero al momento de ponernos y de militar en las cosas del Señor, nosotros tenemos que ponernos brazo a brazo, codo a codo, y alinearnos al Espíritu Santo y a ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahí no hay diferencia. Cuando nosotros nos unimos en el Espíritu tenemos que ser uno, porque Jesús dijo: te mando que sean uno para que el mundo vea y crea que tú estás en ello y yo estoy en ello. ¿Para qué? Para testimonio vivo, hermano. Por eso las diferencias nosotros tenemos que dejarlas de lado, y cuando la pastora diga vengan a orar, todo el pueblo tiene que venir a orar. Vamos a ayunar, todo el pueblo tiene que ayunar, porque tenemos que alinearnos a la visión que Dios quiere. Y dice que en una casa hay muchos tipos de vasos, así como en su casa usted tiene diferentes tipos de recipientes, ¿verdad? Que le da diferente uso. Dice que hay vasos de honra. ¿Qué son los vasos de honra? Los vasos de honra en la antigüedad eran los vasos que se ponían en la entrada del templo. Eran los vasos que se ponían en la entrada de las casas y venía la gente y tenía que tomar el agua fresca. Y yo mientras meditaba esta palabra me acordaba, porque yo me crié en el campo, iba a la escuela de a caballo, usaba alpargata, porque mis papás no tenían para darme, pero cuando ellos se convirtieron al Señor, nuestra vida cambió. Y cambió por completo, generaciones enteras cambiaron en nuestra familia, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, porque empezamos a orar y empiezan a llegar las personas. Y yo siempre me acuerdo que mi papá decía: pongan agua fresca en el balde. Que haya agua fresca en el balde. Siempre tenía que haber agua fresca en el balde. Así también en ese tiempo tenía que haber agua fresca en las casas. Así como vieron que ahora nosotros diríamos: ponga agua fresca en la heladera, en el freezer, el que tiene con dispenser ahí la heladera, ahora hay con tantos modelos. Siempre tenemos que tener agua fresca. ¿Quiénes son esos vasos, hermanos, en la casa del Señor? Son las personas que siempre tienen una palabra del Espíritu. Son las personas que siempre tienen una palabra revelada. Son las personas que usted se acerca y siempre tiene un consejo de parte del Señor. Ese es un vaso de honra. Es un vaso de honra. Jesús dice, ¿qué dijo Jesús? Dice: venid a mí y bebed todo lo que estáis sedientos. Dice: y el que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Jesús es un vaso de honra. Pero nosotros también debemos ser vaso de honra. Pero ¿cómo lo logramos, hermano? Nosotros teniendo intimidad con el Señor y diciéndole cada día: Señor, yo quiero una palabra fresca. Si hay una oración que yo siempre hago, le digo: Señor, sorpréndeme. Y siempre le pido al Señor un lema para el año que se inicia. A mí el 31 a la noche yo me pongo y le digo: Señor, yo quiero una palabra revelada. ¿Sabe qué es una palabra revelada? Una palabra que viene del corazón de Dios y nosotros podemos caminar por esa palabra.
Dios quiere que nosotros seamos vasos de honra, porque dice que son para usos honrosos, para que la gente use. ¿Para qué? Para que nosotros somos un instrumento en la mano del Señor. Somos un vaso que decimos, Señor, heme aquí, derrama de esa agua y de esa agua viva para que yo pueda dar de beber a otro. Si nosotros vamos a Romanos, nosotros también tenemos otro tipo de vaso que habla de los vasos de misericordia. ¿Quién eran los vasos de misericordia? Eran los vasos que se ponían a lo largo del camino. ¿Para qué? Para que pasara algún caminante, hermano, y pudiera tomar del agua esa. Entonces, vieron como ahora yo siempre digo que las estaciones de servicio son lugares donde uno puede agarrar y puede bajar, se puede comprar agua, puede tomar, ¿verdad? Para mí la estación de servicio es como un lugar de misericordia. ¿Sabe? Y nosotros cuando vamos, ¿quiénes son esas personas realmente en la casa del Señor? Son esas personas que están puestas en lugares difíciles. ¿Saben lo que nos dijeron allá? Dice, tengan cuidado en el barrio ese donde van. Dice, en el nombre de Jesús, Señor, nos cubrimos con tu sangre, le digo yo, porque estábamos dando vuelta y llegamos tarde. ¿Y sabe qué? Y a veces Dios quizás nos pone así en lugares difíciles. Hay gente que quizás dice, Señor, ¿por qué me pusiste en tal lado? Hay una palabra en Isaías donde Él dice, yo soy tu formador. Yo soy el que te doy forma. Y le dirás al barro, y se le dirá, él dice el alfarero, el barro le dirá al alfarero, dice, ¿por qué haces así? Hay veces nosotros, hermanos, queremos estar en lugares donde Dios no quiere que nosotros estemos. Porque si Dios me puso en un lugar, bueno, yo tengo que esperar en mi tiempo y bueno, y estoy en ese lugar y hacer mi tarea de la mejor manera posible. Y después Dios irá abriendo puertas y no forzar a nada. Si Dios te puso, sabe que los vasos de misericordia eran, que tenían que estar a la orilla del camino a todo lo largo para que pasaran los hombres que pasaban por ese lugar, los que venían sedientos y tuvieran un vaso de agua fresca. Son las personas que quizás se encuentran en las villas miserias. Son los hermanos que quizás van ahí donde nadie quiere ir, a una cárcel donde nadie quiere llegar, o a veces nadie quiere ir a ver un enfermo terminal, y Dios te puso ahí. Y vos quizás decís, yo ya no quiero ir más al hospital, yo quiero que la pastora me ponga al frente a predicar, pero sigue visitando ese hospital, porque quizás Dios ahí te necesita más que aún acá dentro de la iglesia. Podamos realmente entender en qué lugar nos colocó Dios. Así cuando ve usted tiene una vitrina y coloca el vasito acá, el otro vasito allá para usarlo acá, para esta situación así también Dios nos va usando a nosotros. Después nosotros tenemos otro tipo de vaso, que son los vasos escogidos. Cuando habla de Pablo en Hechos de los Apóstoles 9, dice, ve Ananías, dice, y ora por un varón que está ciego, porque instrumento escogido es este, ¿para qué? Para llevar gloria ¿a quién? Para llevar gloria a los gentiles, para llevar gloria delante de reyes, porque este me va a servir y no solamente delante de reyes, sino también delante de la gente de Israel. Hay gente, hermano, que fue puesta en lugares de gobierno. ¿Para qué? Para poder llevar el evangelio, para poder llevar las buenas noticias, para poder evangelizar ese lugar en lugares de gobierno. ¿Por qué Pablo era llevado para eso? Porque Pablo era un hombre preparado, porque él había aprendido a los pies de Gamaliel y era un excelente, tenía como un doctorado de la ley. Lo único que le faltaba era un encuentro con Cristo Jesús. Que cuando él se encuentra con Cristo Jesús, Cristo lo tira del caballo, lo tira de su soberbia, de su altivez, se levanta y después le tenían miedo porque decía, mirá, ahí va a venir Pablo con nosotros. Pero ¿cómo va a venir ese si ese perseguía a la iglesia? ¿Sabe qué? Las cartas que Pablo tenía para llevar a la iglesia cautiva, después la usó como motivo de influencia para entrar en diferentes lugares. Hoy lo
que te está jugando en contra, quizás mañana te va a favorecer y te va a ser una puerta que Dios va a abrir a través de tu vida. Por eso nunca nosotros tenemos que despreciar el lugar donde Dios nos pone. Después Dios nos ha creado también los vasos, que son los vasos de usos viles. Usted vio que en la cocina usted tiene esos tachitos de basura, ¿verdad? Y si yo hay cosa que no me gusta a mí, es el tachito del baño. Ese tachito del baño que uno tiene, yo diría, ay, por mí no existe, pero ¿por qué lo tenemos que usar? Porque si no se nos tapa el inodoro, no corren los papeles, es útil, ¿verdad? Es útil. Pero ¿qué hay que hacer con ese tacho diariamente? Hay que limpiarlo, hay que vaciarlo, hay que tirarlos. Y así también muchas veces nosotros somos, hermanos. Vivimos en un mundo y muchas veces somos como un tacho de basura. ¿Por qué? Porque no podemos impedir que algo llegue a nuestro oído y algo entre en nuestra mente o en nuestro corazón. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? Que nosotros nos limpiemos. Que nosotros tiremos todo eso afuera, toda la basura, todo lo que nos sirve. Jesús se enojaba y le decía, ustedes se limpian por afuera, nomás le decía a los fariseos. Pero saquen de adentro toda iniquidad y toda maldad que hay en el corazón. Porque lo importante es lo que tenemos nosotros en el corazón. Y saber que sobre todas las cosas del corazón mana la vida. Y en el corazón nosotros tenemos la conciencia. Y el Señor dice que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón. Por eso si nosotros sentimos que tenemos alguna basurita, como enojo, como resentimiento, como amargura, como falta de perdón, en esta noche podemos desvaciarnos en el nombre del Señor y dirá al Señor, yo tiro todo esto a la basura. Porque esos son vasos de uso vil, vasos deshonrosos, como decía ahí la palabra, que algunos fueron creados como vasos para uso honroso y otros deshonrosos. Pero ¿sabe qué? Lo importante es vaciarse y lo importante es limpiarse y no permitir que nada llegue a nuestro corazón. Que realmente nosotros podamos ser vasos y vasos limpios. Estaban otro tipo de vasos, que eran los vasos limpios, que eran que por el uso del tiempo, la oreja y la boca se habían desgastado. Usted vio que muchas veces en su lugar de cocina usted tiene así, que se había desgastado la manijita, que ya no le sirve para agarrar, o quizás no sirve ya para echar agua. ¿Por qué? Porque el agua se va. Pero ¿sabe qué? Sigue siendo útil, ¿verdad? Pero ¿qué hacían en ese tiempo con esos vasos limpios? Dice que agarraban y llevaban ahí adentro el maíz, el trigo, llevaban el grano a los templos. ¿Y qué hacía el sacerdote? Una vez que lo repartía, lo ponía atrás y lo dejaba. Y después pasaba el alfarero a reconstruirlo. ¿Quiénes son esas personas, hermanos, en la casa del Señor? Son esas personas que quizás han trabajado mucho en la obra del Señor y que con el tiempo quizás ya no tienen las mismas fuerzas que tenían hace mucho tiempo, pero siguen siendo útiles en la casa del Señor. A veces decimos, no, ese ya está viejo, ese ya no sirve. Todos somos útiles en la casa del Señor. Que realmente si nosotros nos sentimos de esa manera, podamos decirle en esta noche, Señor, tú eres el alfarero y puedes restaurarme. Esos son los vasos quebrantados, que después venía el alfarero y pasaba por el templo y se llevaba todos los vasos que estaban así, que no tenían la oreja, que no tenían la boca. ¿Y sabe qué hacía el alfarero? Iba, los llevaba, los cepillaba, los agarraba, los limpiaba los vaciaba primeramente, los limpiaba, los cepillaba. Así muchas veces nosotros pasamos esos procesos, hermanos, que pareciera que nos pasa el cepillo por adentro. Pero ¿saben lo que está haciendo Dios? Está purificando nuestra vida, está limpiándonos. Y después de eso, ¿sabe qué pasaba? Ellos eran puestos al fuego
y muchas veces se volvían a quebrar en el mismo lugar. Y muchas veces nosotros sentimos así, hermano, que estamos pasando ciertos procesos, ciertos problemas, ciertas pruebas, y como que volvemos a pasar por el mismo lugar y como que ahí nos quebramos. Pero en el nombre de Jesús nosotros podamos tomar autoridad y decir, Señor, o sea, decirle a Satanás, hasta acá llegaste, hasta acá con mi vida jugaste, se termina esto en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos autoridad, hermano, para decir hasta acá. La palabra del Señor dice que Él nos dio espíritu de poder, espíritu de autoridad y espíritu de dominio propio. Y realmente si hemos sido escogidos como fue Pablo, dice que Pablo había estado escondido varios años y nadie sabía del ministerio de Pablo. ¿Y sabe qué? Así también dice que el alfarero tenía un vaso escogido. Dice que vio cuando usted pone algo en el horno, sobre todo cuando va a asar algo, sale con un color diferente. Ese vaso que salía con un color diferente le ponían el autógrafo del alfarero. Y decía, porque algún día alguien va a venir y va a pedir algo especial para un momento especial. Así muchas veces nosotros estamos así en la casa del Señor, hermano, como escondidos, como en lo secreto, como que nadie nos ve. Y decimos a veces, mira, yo hago tanto y nadie me tiene en cuenta. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Descansa en el Señor y sigue esperando en Él. Sigue sosteniéndote en Él. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un día que va a decir, esa persona es útil para ese lugar. Dice que así llegaban y decía, yo sé que yo quiero una pieza, dice, yo sé que vos tenés una pieza especial porque hoy tengo un cumpleaños, tengo algo especial para entregar. Quizás Dios está preparando personas que están en el silencio de Dios y que pareciera que nadie lo ve ahí en la oscuridad. Pero ¿sabe qué te dice el Señor en esta noche? Que sigas esperando. Que sigas apoyándote en Él. ¿Para qué? Para que Él, llegado el momento, Él te pueda sacar y te pueda sacar en victoria en el nombre del Señor Jesús. También nosotros vemos, como dice, yo quiero leer con ustedes en Romanos, el capítulo 20 le decía, ¿quiénes somos nosotros para contener con Dios, hermano? El capítulo 9, y verso 20 dice, mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y si así queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Vio? Ahí habla también de los vasos de ira. ¿Quiénes son los vasos de ira? Son aquellos vasos que después que fueron llevados, dice que eran aquellos vasos que después de haber sido llevados, de haber sido cepillados, de haber sido limpiados, de haber sido pasados nuevamente por el fuego, se volvían a quebrar en el mismo lugar. Y no había forma de restaurarlo. ¿Sabe quién fue un vaso de ira en la Biblia? Fue Judas. Pero Dios lo soportó. Jesús sabía muy bien que Judas le metía la mano en la lata. Si Él le sabía todas las cosas, pero Él lo soportó, le dio oportunidad, le dijo, mira, el que come de mi plato, ese va a ser el que me va a traicionar, pero Él nunca se arrepintió. Y dice que hizo, Judas se fue y se tiró en el campo ahí, y después se compró ese campo al precio, porque era el campo del alfarero, se reventó, se partió en dos. ¿Y qué hacían con los vasos de ira? Lo iban y lo tiraban en un lugar descampado, ahí en el campo del alfarero, para que pasaran los leprosos y con ellos se limpiaran, lo que se rasparan las cosas, no servía para nada. Pero sabe que hay una buena noticia para el pueblo del Señor. Nosotros no hemos sido creados para ira, sino hemos sido creados para salvación. El destino del infierno está destinado a Satanás
y a los ángeles que Él vino arrastrando, pero no fue destinado para las personas, no fue destinado para la humanidad. Nosotros hemos sido creados para ser vasos y vasos de honra, para que podamos ser portadores de la gloria de Él y podamos llevar honra y gloria a su nombre a través de nuestra vida, a través de nuestros testimonios, a través de nuestros procesos, porque yo sé que cada uno de los que están acá han sido procesados de distintas maneras y a veces se han sentido como triturados. Pero ¿sabe cuál es lo importante del trabajo del alfarero? Es que cuando le dice a Jeremías, ve Jeremías a la casa del alfarero y yo te mostraré lo que hace allá. ¿Qué hacía el alfarero? Trabajaba con la vasija. Pero lo importante, ¿sabe qué? Que la vasija nunca se le cayó de la mano. El barro nunca se le cayó de la mano. No ya soja, nea, gea, soja, yansahaya. Cuán importante es que nunca te sueltes de la mano del Señor. Te sientas como te sientas, si te sientes un vaso de honra, si te sientes un vaso escogido, si te sientes un vaso quebrantado, puedas decirle al alfarero, sigue trabajando en mi vida, Señor, porque te necesito más que nunca. Es lo más importante, que Él no nos suelte de su mano. Le digamos, Señor, no me sueltes por favor de tu mano, porque sin ti no lo puedo hacer. Sin ti no tiene sentido la vida y podamos encontrar en Cristo Jesús la excelencia, hermano, y la plenitud de vida. Muchas veces nosotros buscamos en las cosas externas la felicidad, pero mi mayor felicidad viene del Padre, mi mayor felicidad viene del Hijo, mi mayor felicidad viene del Espíritu Santo de Dios que habita dentro de ti, pueblo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Él nos lo ha dejado, porque no nos ha soltado de sus manos todavía, porque estamos todavía, y si estamos en las manos del Señor, estamos seguros, hermanos, estamos seguros en las manos de Cristo Jesús. Y muchas veces decimos, ¿por qué yo paso por este proceso? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Sabes por qué? Porque el Señor está trabajando. Porque Él está trabajando, porque Él está queriendo quitar impurezas dentro de nuestra vida. Porque Él está queriendo quitar cosas. ¿Para qué? Para podernos dar más todavía. La palabra de Dios dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué quiere decir? Un odre viejo era una cosa de cuero que se estiraba. Y llegado un momento, si usted le ponía el vino nuevo que es del Espíritu Santo, las cosas nuevas de Dios, ese vino se perdía, salía por todos lados. Nosotros tenemos que ser odres nuevos, cada día pedirle un renuevo al Señor. Renuévame, Señor, restáurame, Señor. Y podamos decir, como decía el salmista David, límpiame, Señor, con hisopo y seré más limpio todavía, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros, hermanos, ya conocemos al Señor, nosotros somos salvos y vamos el camino a la santificación. ¿Y qué es santificarse? Es apartarse de toda cosa que a Dios no le agrada. Dios nos ayude a poder permanecer en el camino del Señor y a poder dejarnos trabajar por el Señor. Porque muchas veces nosotros hacemos como cuando viene la visita. Vio que le mostramos el comedor porque es lo más ordenadito que nosotros tenemos. Pero allá las piecitas de fondo a veces ni la dejamos entrar porque es la pieza donde tiramos todas las cosas y amontonamos, ¿verdad? Y así muchas veces hacemos con nuestra vida. Le decimos, Señor, en esta área sí. Pero acá esto es mío. No, todo es del Señor. La inteligencia del Señor, el trabajo del Señor, la salud es del Señor, su esposo del Señor, sus hijos son del Señor. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor y tenemos que entregarlo a todos en sus manos y nosotros trabajar con eso que Dios nos dio. Cuando le da a Adán la tierra, le dice trabaja con ella. Que le dice mejora lo que tiene, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos mejorar lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Y yo no sé con qué tipo de vaso tú te estás identificando en esta noche.
pero sea lo que sea, pueda decirle, Señor, heme aquí. Y quiero serte útil, Señor. Quiero serte útil, Señor, no sé allá en el hogar de niños, no sé, Señor, en el hospital, no sé, Señor, si acá en la iglesia, en el templo, no sé en qué lugar tú me necesitas, pero de dónde la pongo, si usted su pastora lo pone donde lo ponga, usted pueda ser fiel al Señor y pueda cumplir de la mejor manera lo que Dios tiene preparado para usted. Yo le pido a la iglesia que se ponga en pie, para que nosotros podamos orar y podamos orar por aquellas personas que quizás se sienten quebrantadas, se sienten mal, se sienten que han pasado. La persona que a usted le habla, hermano, el Señor me ha ayudado muchísimo, porque realmente en el año 2013 yo tenía un hijo que alababa al Señor, servía al Señor, tenía todos los instrumentos, tocaba. Y el Señor se lo llevó a su presencia. ¿Y sabe qué? Le agarró un cáncer terminal, en 9 meses se fue. Y yo le puedo asegurar en el nombre del Señor Jesús que el Dios que yo sirvo sigue sanando. Aunque mi hijo se fue con un cáncer, pero él sabe lo que me decía. Mamá, para Dios, ¿qué es un cáncer? 19 años tenía. ¿Qué es un cáncer? Bueno, aquel no me quería sanar, él no me sanaba. Si Dios hace así, para él es como un resfrío. Me decía, no, Dios tiene poder para sanarnos, hermano. Dios tiene poder para restaurarnos, Dios tiene poder para consolarte. Si realmente no has sentido el consuelo de Dios por alguna pérdida, puedas por esta noche pasar y puedas sentir en el nombre del Señor Jesús de que Él está para consolarnos y de que Él está para ayudarnos.